El peso aplastante de la humillación pública debería haberme destrozado aquella noche. Mientras el champán goteaba de mi costoso traje sobre el suelo de mármol del Waldorf Astoria. Pero en su lugar, con cada risa burlona que resonaba por el gran salón de baile, sentí que los últimos hilos de mi matrimonio se disolvían en una resolución fría y calculada, la cual pronto lo transformaría todo. Ethan, ¿qué haces siquiera aquí? La voz de Victoria cortó el murmullo ambiental de la gala, y sus labios carmesí apenas se movían, mientras sonreía para las cámaras. Mi esposa desde hacía 7 años, resplandeciente en su vestido de diseñador, que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Estaba de pie a mi lado como una extraña. Su lenguaje corporal comunicaba claramente su incomodidad ante mi presencia. El aire entre nosotros crepitaba con una tensión que solo nosotros podíamos sentir. Aunque varios invitados cercanos ya habían notado sus miradas despectivas en mi dirección. Quería apoyarte en tu gran noche, respondí en voz baja, ajustándome la corbata. No era de una marca de diseñador como la suya, sino un simple traje color carbón, que de pronto se sentía inadecuado bajo los candelabros de cristal, los cuales bañaban a la élite empresarial de Manhattan con una favorecedora luz dorada. El champán en mi mano permanecía intacto. Necesitaba mantener la mente clara esta noche. Los ojos de Victoria se entrecerraron ligeramente, pero su sonrisa perfecta nunca flaqueó. Todo en beneficio de los posibles inversores que rondaban cerca. ¿Apoyo? ¡Qué ironía viniendo de ti! Solo intenta no avergonzarme esta noche. Este trato lo es todo. Es la culminación de años de sacrificio y de planificación estratégica. Algo que tú nunca has entendido ni apreciado. Asentí, tragando la familiar y amarga píldora de su desdén, con ese sabor acre y rancio. Tras años de comentarios similares. Victoria Hall, la célebre directora ejecutiva de Hall & Co., una de las corporaciones de diseño de más rápido crecimiento en Nueva York, siempre me había visto como su mayor obstáculo. Para ella, yo era solo un ingeniero que carecía de visión, de ambición. Y de ese instinto asesino que tanto valoraba en su despiadado mundo del diseño corporativo y la arquitectura. Si tan solo supiera la verdad que se ocultaba bajo la fachada de nuestro matrimonio, el cual era cada vez más vacío. El salón brillaba con la realeza empresarial de Nueva York, reunida para presenciar la firma de una asociación histórica de $550 millones entre Hall & Co. y Titan Developments. Era el logro supremo de Victoria, después de años de escalada implacable, pisoteando a competidores, colegas, y, en última instancia, a su propio esposo. La observé desenvolverse en la sala con una precisión ensayada, su risa sonaba hueca. Y sus ojos escrutaban constantemente el lugar, buscando conexiones más importantes que aquella a la que se había comprometido hace 7 años. Damas y caballeros, anunció el maestro de ceremonias a través del sofisticado sistema de sonido, con su voz reverberando contra el techo ornamentado. Por favor, denle la bienvenida al escenario a la visionaria detrás de la histórica asociación de esta noche, Victoria Hall. Los aplausos estallaron mientras Victoria subía los escalones, con su vestido azul medianoche brillando bajo los reflectores, como una constelación arrancada del cielo nocturno. Aplaudí junto con todos los demás, posicionándome cerca del borde de la multitud, observando la actuación que ya había visto innumerables veces. Era la narrativa de sus orígenes humildes, la cual había elaborado con tanto cuidado, omitiendo el considerable apoyo financiero y las conexiones que yo le había proporcionado. Todo a través de canales que ella nunca se molestó en investigar. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó Victoria, con su voz suave como el mármol pulido. Esta asociación representa no solo una transacción comercial, sino una visión para el futuro del diseño en Estados Unidos. Una revolución en cómo conceptualizamos los espacios urbanos y la experiencia humana dentro de ellos. Habló elocuentemente sobre la innovación, resopla sobre romper barreras,
Y sobre el futuro del diseño arquitectónico, fusionándose con la conciencia ambiental. Ni una sola vez reconoció mi presencia, ni mi contribución a su viaje. Yo estaba acostumbrado, me había habituado a la eliminación de mi papel en su historia de éxito. El dolor familiar de la decepción hacía tiempo que se había atenuado, convirtiéndose en una aceptación entumecida. Y debo agradecer a mi extraordinario equipo, sin el cual nada de esto sería posible, continuó, haciendo un gesto hacia sus ejecutivos en la primera fila. Cada uno de ellos estaba vestido con ropa de diseñador, comprada con salarios inflados por proyectos que yo, silenciosamente, había dirigido hacia Halland CEO. A través de mi red de contactos. Alguien me empujó hacia adelante. También está hablando de ti, amigo. Deberías estar ahí arriba con tu esposa en su gran noche. Susurró un extraño bien intencionado, ajeno a la compleja realidad detrás de nuestro matrimonio. Negué con la cabeza, pero me encontré siendo empujado hacia el escenario de todos modos. Llevado por invitados que asumían que yo debía compartir este momento de triunfo. Los ojos de Victoria se abrieron casi imperceptiblemente cuando me acerqué, un destello de pánico, rápidamente disimulado detrás de su sonrisa profesional. La sala se quedó en silencio cuando pisé la plataforma a su lado. Y esa repentina quietud amplificó el sonido de mis pasos a través del escenario pulido. Ah, y aquí está mi esposo, damas y caballeros, anunció. Con una risa frágil que envió señales de advertencia a quienes la conocían bien. A Ethan le gusta aparecer para el champán y la celebración. Después de que todo el trabajo duro está hecho. ¿Verdad, cariño? Risas nerviosas ondularon a través del público. Me quedé en silencio, observándola cuidadosamente, notando el ligero rubor que subía por su cuello. No era por vergüenza, sino por ira ante mi intromisión inesperada en su momento. El cual había coreografiado con tanto cuidado. Ethan trabaja en ingeniería, continuó, y su tono cambió a algo peligrosamente dulce. Lo que hizo que mi columna se tensara, en preparación para lo que vendría a continuación. Él diseña pequeños puentes y componentes de infraestructura. Mientras yo construyo imperios y transformo horizontes. Cada uno tiene su lugar, supongo. Hubo más risas, menos nerviosas esta vez. Sentí cientos de ojos sobre mí, me evaluaban, me juzgaban. Compadeciéndose del esposo tan claramente eclipsado por su dinámica esposa. La mano de Victoria agarró mi brazo, y sus uñas esculpidas se clavaron a través de mi chaqueta. Con la fuerza suficiente para dejar marcas. Era una advertencia física para que siguiera el juego de su narrativa. Lo que Victoria quiere decir. Comencé a decir, alcanzando el micrófono. Con mi paciencia finalmente agotándose tras años de menosprecios públicos similares. Ella me lo quitó con una gracia ensayada, y su sonrisa se tensó. Lo que quiero decir, es que algunos de nosotros nacemos para liderar, para transformar industrias. Para dar forma al futuro con una visión audaz y acciones decisivas. Y algunos. Su mirada me recorrió con desdén, haciendo un espectáculo de mi supuesta insuficiencia. Se conforman con seguir, con existir en las sombras de la grandeza. Sin jamás intentar alcanzarla por sí mismos. ¿No es así, cariño? La sala se volvió incómodamente silenciosa, y la inhalación colectiva fue casi audible. Mientras la élite empresarial reunida reconocía que se había cruzado una línea. Un flash de cámara se disparó, luego otro. El forraje para los tabloides del día siguiente se estaba capturando en tiempo real. Victoria, susurré, acercándome a su oído. Este no es el lugar para cualquier punto que estés tratando de demostrar. En realidad, es exactamente el lugar, me interrumpió. Alzando la voz lo suficiente para que las primeras filas la escucharan claramente. Todos aquí entienden la ambición, la visión, el tomar riesgos para alcanzar la grandeza. Es decir, todo lo que tú has evitado durante toda tu vida, mientras yo nos arrastraba a ambos hacia el éxito. A pesar de tu constante precaución y tus limitaciones. Me quedé perfectamente quieto, consciente del desastre que se desarrollaba.
pero extrañamente tranquilo. Me sentía casi distante, mientras la veía autodestruirse ante mis propios ojos. 7 años de paciencia calculada, de construir mi imperio en la sombra. Mientras ella construía su fachada bajo los reflectores. Cristalizaron en este perfecto momento de revelación. Has sido un peso muerto en mi viaje durante años, continuó. Con su voz elevándose con cada palabra. Intoxicada por su momento de triunfo y por las 3 copas de champán que la había visto consumir en rápida sucesión. ¿Sabes lo que es intentar volar con alguien que está decidido a mantener los pies en la tierra? Tener a tu propio esposo cuestionando cada movimiento ambicioso. ¿Cada riesgo necesario? Llegar a casa y encontrarte con esa duda que drena tu energía. ¿Noche tras noche? Un ejecutivo de traje de Titan Developments dio un paso adelante. Claramente incómodo con la exposición pública de quejas maritales. Tal vez deberíamos proceder con la parte de la firma de la velada. No, Jack, está bien. Victoria lo despidió con un gesto. Su compostura se desvanecía aún más al reconocer su comportamiento poco profesional. Pero parecía incapaz de detenerse. Mi esposo acaba de sorprenderme. Apareciendo sin invitación en la noche más importante de mi carrera. La noche en que aseguro un legado. Mientras él. ¿Qué hiciste hoy? ¿Ethan? ¿Archivar papeleo? Revisar algunos cálculos en otro proyecto olvidable. El cual nadie asociará jamás con tu nombre. La multitud se movió con incomodidad, y las conversaciones aumentaron para cubrir la tensión. Los teléfonos se alzaron, grabando. Las noticias financieras del día siguiente tomaban forma en tiempo real. Un momento que definiría una carrera, se estaba transformando ante sus ojos. Convirtiéndose en un espectáculo que amenazaba con destruirla. Victoria, has bebido demasiado, dije en voz baja. Alcanzando su codo para guiarla lejos del micrófono. Antes de que pudiera dañar su reputación aún más. Se apartó de un tirón, perdiendo un poco el equilibrio. El champán salpicó en su copa y se derramó sobre la manga de su vestido de alta costura. No me toques. ¿No te atrevas a intentar controlar este momento? Como intentas controlar todo lo demás con tu silenciosa desaprobación y tus preocupaciones prácticas. No estoy tratando de controlar nada. Mantuve mi exterior en calma. Mientras interiormente iniciaba la cuenta regresiva hacia la culminación de años de planificación. Estoy intentando ayudarte a salvar las apariencias. Antes de que digas algo de lo que te arrepientas mañana. ¿En serio? Porque esa es tu especialidad. ¿No es así? Controlar a través de la mediocridad. Hacerme sentir culpable por tener ambiciones. Las cuales van más allá de una subdivisión en Connecticut y de una cartera de inversiones sensata. Por querer más que tu preciada moderación en todas las cosas. Me mantuve sereno, observándola desmoronarse, hilo por hilo. En el mismo escenario donde esperaba consolidar su triunfo. La simetría era casi poética. ¿Saben qué? Alzó la voz, dirigiéndose ahora a la multitud. Demasiado inmersa en su resentimiento alimentado por el champán como para reconocer el suicidio profesional que estaba cometiendo. Este hombre ha sido el mayor obstáculo para mi éxito desde el día en que nos conocimos. Siempre cuestionando. Siempre dudando, siempre recordándome las limitaciones y los aspectos prácticos. Justo cuando yo necesitaba apoyo y fe. El ejecutivo de Titán dio un paso adelante nuevamente. Con la desesperación evidente en su expresión. Señora Hall, tal vez deberíamos tomar un breve intermedio antes de la firma. Es señorita Hall, profesionalmente, espetó ella, y sus ojos nunca dejaron los míos. Mientras años de resentimiento reprimido encontraban su salida. ¿Quieres saber la verdad, Ethan? He triunfado a pesar de ti, no gracias a ti. Cada hito. Cada logro provino de mi visión, de mi determinación, de mi voluntad para tomar riesgos. Mientras tú aconsejabas precaución y moderación. Y entonces sucedió. El momento que se repetiría en los canales de negocios.
En las redes sociales y en los sitios de chismes durante semanas. Victoria, en su rabia y en su triunfo, levantó su copa de champán. Y deliberadamente derramó su contenido directamente sobre mi pecho. Ahí tienes, dijo, mientras el líquido dorado empapaba mi camisa y mi costosa chaqueta. Ahora puedes irte. Vuelve a tu pequeña y segura vida. Y déjale los verdaderos logros a aquellos con el coraje para reclamarlos. Los jadeos fueron audibles en todo el salón de baile. Las cámaras destellaban frenéticamente. Me quedé inmóvil, con el champán goteando desde mi barbilla hasta mi camisa arruinada. Manteniendo mis ojos clavados en los suyos, en una quietud perfecta. Por primera vez esa noche, sonreí. Esa pequeña y cómplice sonrisa pareció desconcertarla más que cualquier reacción que hubiera anticipado. Dio medio paso hacia atrás, y una repentina incertidumbre nubló su expresión. Cuando algo en mi actitud finalmente penetró a través de su ira. Felicidades por tu trato, Victoria, dije en voz baja. Pero mi voz de alguna manera resonó a través de la sala silenciosa. Espero que sea todo lo que crees que es. Bajé del escenario, caminando lentamente a través de la multitud, la cual se abría a mi paso. Nadie me detuvo. Nadie habló. Sentí sus miradas, me compadecían, sentían curiosidad, sentían vergüenza. Pero caminé con los hombros rectos, con pasos sin prisas. Dejando un rastro de gotas de champán a través del suelo de mármol importado. Afuera, el aire de la noche golpeó mi camisa húmeda, enviando un escalofrío por mi columna. El cual no tenía nada que ver con la temperatura. No llamé al aparcacoches para recuperar mi modesto auto. Estacionado entre los Bentleys y los Maseratis. En su lugar, caminé media cuadra hasta donde Marcus, mi empleado de mayor confianza. Me esperaba con el vehículo que Victoria nunca había visto. ¿Todo salió como esperaba, señor?, preguntó, abriendo la puerta del Cadillac negro con vidrios polarizados. Un auto que costaba más de lo que Victoria creía que yo ganaba en un año. Exactamente como esperaba, respondí, deslizándome en el asiento trasero. Saqué mi teléfono y marqué un número que rara vez usaba. Reservado para contingencias como la de esta noche. Es la hora, dije cuando la línea se conectó. Ella tomó su decisión. Ejecuten todo según lo planeado. Sin dudas, sin piedad. Terminé la llamada y me recosté contra el asiento de cuero cosido a mano. Cerrando los ojos brevemente. 7 años de matrimonio, 3 años de planificación meticulosa. Una noche para cambiarlo todo. ¿A dónde, señor?, preguntó Marcus, y sus ojos se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. Con esa comprensión que provenía de años de servicio leal. A la torre, respondí. Necesito estar allí cuando ocurra. Mientras el coche se alejaba de la acera, no miré hacia atrás, hacia el brillante hotel. Donde Victoria estaba a punto de experimentar el comienzo de su espectacular caída. No necesitaba hacerlo. Había orquestado cada detalle de lo que seguiría. Con la precisión de ese ingeniero al que ella descartaba con tanta ligereza. Lo que Victoria nunca entendió, y lo que nadie en su círculo social comprendió jamás. Era que mi silencio no era debilidad, mi paciencia no era complacencia. Mi cuidadosa planificación no era falta de ambición. Mi experiencia en ingeniería no se limitaba a pequeños puentes, sino que se extendía a la minuciosa construcción de imperios corporativos, los cuales operaban en las sombras. El edificio de Grayson Holdings se erguía oscuro contra el cielo nocturno. Sus pisos superiores eran invisibles, ocultos en las nubes bajas que envolvían a Manhattan. Marcus entró en el garaje subterráneo privado, y tomé el ascensor express hasta el piso 87. Era una oficina en el ático que ocupaba todo el nivel, aunque rara vez la usaba. Prefiriendo trabajar desde mis oficinas satélites más modestas, donde podía mantener la fachada que Victoria nunca se había molestado en cuestionar. Señor Grayson, me saludó mi asistente, Rebecca, al salir del ascensor.
Su eficiencia era un marcado contraste con el equipo de Victoria. Un personal a la moda pero a menudo incompetente. Todo está preparado tal como lo solicitó. El equipo está a la espera. La pared de monitores en mi oficina privada mostraba varias fuentes de noticias. Reacciones en las redes sociales que comenzaban a extenderse por Twitter e Instagram, y, lo más importante, la transmisión en vivo desde la gala. Victoria estaba en el escenario junto al equipo de Titan Development, se aclara la garganta. Con el bolígrafo suspendido sobre los documentos del contrato. Su sonrisa era radiante, a pesar de la escena anterior. Creía que había superado la tormenta de su arrebato. Y que los titulares de mañana sobre el trato a su esposo se verían eclipsados por la magnitud de su acuerdo. Estaba catastróficamente equivocada. Rebecca, por favor, haz pasar al equipo, dije, sin apartar los ojos de los monitores. Donde el momento triunfal de Victoria se balanceaba al borde de un precipicio que ella no podía ver. En cuestión de minutos, mi círculo íntimo se había reunido. Estaba Jameson, mi asesor legal principal. Quien había estructurado los complejos acuerdos de propiedad. Los mismos que mantenían mi nombre fuera de los registros públicos. También estaba Diana, la jefa de adquisiciones, quien había ayudado a construir mi red corporativa. A través de empresas fantasma y vehículos de capital privado. Se encontraba Michael, el estratega financiero, cuya brillantez había multiplicado mi herencia por 10. Y Samuel, mi amigo más antiguo de la universidad, y el rostro público de Titan Developments. ¿Aún se está secando el champán en tu camisa, o prefieres que haga subir algo? Preguntó Samuel con una sonrisa burlona. Su irreverencia era un cambio bienvenido frente a la tensa atmósfera de la gala. Ya me he cambiado, respondí simplemente. Señalando la camisa fresca que colgaba en mi baño privado. Y creo que es hora de que Victoria experimente algunos cambios también. Jameson se aclaró la garganta, enderezando su impecable corbata. Toda la documentación está preparada, señor. En el momento en que dé la orden. Titán se retira del trato. Citando diferencias irreconciliables en la cultura corporativa y los valores de liderazgo. El lenguaje está cuidadosamente elaborado para hacer referencia al incidente de esta noche. Sin mencionarlo de forma explícita. El comunicado de prensa enfatiza el compromiso de Titán con los entornos empresariales respetuosos y el liderazgo ético. Añadió Diana. Su tableta mostraba la declaración, ya formateada para su publicación inmediata. Sin mencionar explícitamente el incidente de esta noche, aunque la implicación sería inconfundible. ¿Y las implicaciones financieras? Pregunté, volviéndome hacia Michael. Cuya mente analítica había mapeado cada consecuencia potencial con precisión algorítmica. Devastadoras, respondió sin emoción. Ya hemos alertado a ciertos inversores clave sobre las posibles preocupaciones de liderazgo en Haaland CEO. En el momento en que el trato colapse. Esperamos que sus acciones caigan al menos un 30% en la campana de apertura. La extensión de crédito que aseguraron en base a esta asociación será revocada a media mañana, creando una crisis inmediata de flujo de caja. Asentí, observando a Victoria sonreír y posar para las fotos en el monitor. Su postura irradiaba confianza. Su expresión era triunfante mientras se preparaba para firmar los documentos que, según creía ella, cimentarían su legado. Parecía tan segura de su victoria, tan ajena a la trampa que se cerraba a su alrededor. Samuel, dije en voz baja, es tu turno. Samuel se enderezó la corbata y asintió sombríamente. Nunca me agradó, Ethan. Demasiada ambición. Muy poca sustancia. El incidente del champán solo confirmó lo que siempre he pensado. Tus sentimientos personales son irrelevantes, respondí con frialdad. Esto no se trata de emociones. Son negocios. Ella tomó una decisión de negocios al humillarme. Y ahora enfrentará las consecuencias de negocios. En el monitor, vi a Samuel regresar al salón de baile.
caminando rápidamente hacia el escenario con la confianza de alguien acostumbrado a imponer atención. Le susurró algo a Jack, el ejecutivo de cara al público que había estado manejando la firma. La expresión de Jack pasó de la confusión a la conmoción, y finalmente, a una grave comprensión. Victoria notó que su sonrisa vacilaba al registrar el cambio en la atmósfera. El señor Reynolds, del equipo legal de Titán, se acerca con el aviso de rescisión, narró Rebecca. Aunque era innecesario. Ya que todos observábamos el drama desarrollándose con una claridad de alta definición. El rostro de Victoria se transformó mientras leía el documento que le pusieron en las manos. Confusión, incredulidad, pánico. La sangre visiblemente drenó de su rostro al mirar a Samuel. Y su boca formaba preguntas que nadie podía escuchar a través de la transmisión silenciada. Samuel simplemente negó con la cabeza y dio un paso atrás, haciendo un gesto para que su equipo abandonara el escenario. Las cámaras continuaron destellando, capturando el creciente horror de Victoria al darse cuenta de que su triunfo se evaporaba ante sus ojos. Los documentos del contrato permanecieron sin firmar. El bolígrafo se deslizó de sus dedos y rodó por la mesa sin que nadie lo notara. Señor, dijo Jameson con vacilación. ¿Está seguro de que así es como desea proceder? El daño colateral a Halland CEO será extenso. Muchos empleados inocentes. Esto no es venganza, James. Es una corrección, interrumpí, apartándome de las pantallas para mirar directamente a mi equipo. Victoria construyó su éxito manipulando a otros, llevándose el mérito por el trabajo que no hizo. Y pisoteando a cualquiera en su camino. Incluyéndome a mí. Pero he hecho planes para los inocentes atrapados en el fuego cruzado. El daño colateral será minimizado, afirmé con firmeza. Los empleados de Halland CEO serán absorbidos en puestos apropiados dentro de nuestras subsidiarias. Nadie perderá su sustento. Excepto aquellos que la ayudaron a escalar empujando a otros hacia abajo. Ya he identificado el talento clave que vale la pena rescatar. Y he creado posiciones para ellos. Me acerqué a la ventana, contemplando la ciudad a la que silenciosamente había dado forma. Mientras Victoria pensaba que yo diseñaba pequeños puentes y calculaba capacidades de carga. Mi reflejo me devolvió la mirada, era resuelto y poco familiar, incluso para mí mismo. 7 años, dije suavemente. 7 años viéndola convertirse en alguien a quien no reconozco. Alguien que humillaría a su esposo en público sin pensarlo 2 veces. Alguien que derramaría champán sobre el hombre al que alguna vez afirmó amar. Por el simple delito de ser menos ambicioso de lo que ella deseaba. Nadie habló. Conocían la historia. Como había conocido a Victoria cuando era una diseñadora talentosa pero con dificultades. Llena de grandes sueños y con un corazón cálido. Como me había enamorado de su creatividad, de su pasión. De ese impulso que entonces parecía determinación en lugar de crueldad. Como había apoyado su ascenso, abriendo puertas a través de conexiones que nunca mencioné. Invirtiendo en su empresa a través de canales que ella nunca pudo rastrear hasta mí. Y como la había visto cambiar a medida que llegaba el éxito. Su calidez se calcificó en ambición, su pasión se endureció en crueldad. Y su aprecio se transformó en un sentido de privilegio. Hasta que la mujer con la que me casé solo existió en la memoria. El ciclo de noticias comienza en 20 minutos, recordó Rebecca con gentileza. Los principales canales de negocios ya están emitiendo adelantos sobre los dramáticos acontecimientos en la firma de esta noche. Asentí. Sabiendo que la decisión ya estaba tomada mucho antes de la confirmación pública de esta noche. La cual solo demostró en lo que se había convertido nuestro matrimonio. Publiquen todo según lo planeado. Y asegúrense de que los artículos de perfil sobre mí permanezcan embargados hasta mañana por la tarde. Esto no se trata de mi revelación. Se trata de sus decisiones y sus consecuencias. El teléfono de Diana zumbó. Lo miró y levantó la vista con seriedad. Victoria está tratando de comunicarse con Samuel. Está amenazando con emprender acciones legales.
alegando incumplimiento de contrato e interferencia intencional en las relaciones comerciales. Casi sonreí ante la previsibilidad de su respuesta. Aún no se había dado cuenta de que ningún contrato fue finalizado jamás. Los papeles que estaba a punto de firmar habían sido sutilmente alterados esta mañana. Si se hubiera molestado en pedirle a su asesor legal que los revisara una última vez, podría haber notado las cláusulas del píldora envenenada. Estas nos habrían dado el interés mayoritario de su empresa, independientemente del resultado. Está llamando a los miembros de su junta, informó Michael, monitoreando otra fuente en su tableta. No están contestando. Ni uno solo ha respondido, después de múltiples intentos. Por supuesto que no, respondí. Todos están recibiendo informes detallados sobre irregularidades financieras en sus cuentas de gastos justo en este momento. Nada criminal. Victoria es demasiado cuidadosa para eso. Pero ciertamente son lo suficientemente cuestionables como para justificar el distanciarse de su liderazgo durante una investigación. Observé los monitores mientras Victoria era escoltada fuera del escenario. Su rostro era una máscara de pánico apenas controlado. Su maquillaje, cuidadosamente aplicado, ahora estaba corrido por los repetidos toques en su rostro. La multitud, que minutos antes la adoraba, ahora se apartaba, evitando el contacto visual. Percibiendo ya el cambio en las dinámicas de poder. Un cambio que ocurre instantáneamente en los círculos de negocios de Nueva York cuando alguien cae en desgracia. Señor, dijo Rebecca en voz baja. Su coche está listo cuando desee irse. El ático ha sido preparado. Si prefiere no regresar al apartamento de Manhattan esta noche. Asentí, pero no hice amago de irme. Me quedaré. Quiero monitorear la situación durante la noche. Hemos planeado esto por demasiado tiempo como para perdernos cualquier desarrollo crítico. Uno por uno, mi equipo se marchó. Cada uno con asignaciones claras para manejar las repercusiones de la espectacular caída en desgracia de Victoria. Solo quedó Samuel, quien se sirvió un generoso vaso de whisky escocés de mi bar privado. Tras regresar de su misión en la gala. Esa mujer realmente creía que era intocable, comentó. Hundiéndose en una silla de cuero frente a mi escritorio. La expresión de su rostro cuando le dije que el trato estaba muerto. No tiene precio. Valió la pena. Cada minuto de tener que jugar el papel de su subordinado estos últimos meses. Esto no me produce ningún placer, Sam, dije en voz baja. Aunque la afirmación no era del todo cierta. Alguna parte primitiva de mí, en efecto, había encontrado satisfacción en la simetría. En ver que su caída pública igualaba a su falta de respeto pública. Me estudió por encima de su vaso. No, ni siquiera un poco. Después de la forma en que te habló. La forma en que te ha tratado durante años, las aventuras que pensó que tú ignorabas. Me volví de nuevo hacia la ventana, evitando su mirada perceptiva. La amé una vez, dije, y ahora la pregunta flotaba en el aire entre nosotros. En los monitores detrás de mí, se mostraba a Victoria abandonando el hotel. Los reporteros se arremolinaban a su alrededor. Y las luces de las cámaras iluminaban su expresión de conmoción. Mientras levantaba una mano para protegerse de sus lentes intrusivos. Ahora solo estoy haciendo lo que debe hacerse, se aclara la garganta, respondí finalmente. Lo que ella me obligó a hacer a través de sus propias acciones. La noche se hizo larga mientras monitoreábamos la crisis en desarrollo. Victoria hizo 17 llamadas a mi teléfono, todas sin respuesta. Dejó mensajes que evolucionaron desde exigencias enojadas, hasta preguntas confusas. Para terminar finalmente en súplicas llenas de lágrimas. Escuché cada uno de ellos, y mi resolución se mantuvo inalterada. A pesar del temblor en su voz mientras la realidad se derrumbaba a su alrededor. Al amanecer, el mundo de los negocios estaba encendido con la historia. Cada medio importante publicaba alguna variación del mismo titular. El acuerdo de Hallan CEO. Colapsa tras la crisis pública de su CEO. El vídeo de Victoria derramando champán sobre mí se había vuelto viral.
cortado y editado para maximizar el drama. Y se reproducía en los canales de noticias financieras en constante repetición. Declaraciones de fuentes anónimas dentro de Titán citaban preocupaciones sobre el estilo de liderazgo de Victoria y su estabilidad emocional. Tu esposa está acabada en esta ciudad, dijo Samuel sin rodeos. Mientras veíamos a los programas matutinos diseccionar cada momento de su caída. Con la despiadada precisión que Nueva York reserva para los que alguna vez fueron exitosos. Nadie se acercará a ella después de esto. Ni como CEO, ni como diseñadora. Ni siquiera como consultora. Es ingeniosa, respondí, aunque sabía que no era así. La maquinaria que había puesto en marcha era demasiado poderosa, demasiado exhaustiva. Victoria siempre había tenido éxito porque unas manos invisibles, mis manos, habían despejado los obstáculos de su camino. Ahora, esas mismas manos estaban creando bloqueos que ella nunca podría superar. ¿Cuál es tu próximo movimiento?, preguntó Samuel, estirando sus extremidades cansadas después de nuestra vigilia nocturna. Me voy a casa, dije simplemente. Me miró sorprendido. ¿Al ático? ¿Dónde está ella? No, lo corregí. A mi casa en Greenwich. La casa en Greenwich, Connecticut, era mi santuario. Era una mansión colonial, situada en 5 acres meticulosamente cuidados. La cual Victoria rara vez visitaba. Afirmando que estaba demasiado lejos de la acción y que era mortalmente aburrida. Prefería nuestro ático en Manhattan, más cerca del mundo social que ella ansiaba. Y de los contactos de negocios que cultivaba. Lo que nunca supo fue que la propiedad de Greenwich albergaba mi verdadera base de operaciones. Era el centro neurálgico de Grayson Holdings y de su docena de empresas subsidiarias. Incluyendo Titan Developments. Mientras Marcus me conducía a través del tráfico matutino. Finalmente escuché el último mensaje de voz de Victoria. Su voz, alguna vez tan segura, ahora sonaba rasposa por el agotamiento y el miedo. Ethan, su voz era áspera, apenas reconocible. Por favor. Devuélveme la llamada. Algo pasó con el trato. Todo se está desmoronando. Te necesito. Necesito tu ayuda. Hubo una pausa, y luego continuó más suavemente. Siento lo de anoche. Estaba estresada y borracha. Y, por favor. Solo llámame. No entiendo qué está pasando. Demasiado poco, demasiado tarde. La mujer que había derramado champán sobre mí, y que me había llamado un obstáculo para su éxito. Ahora quería mi ayuda para navegar la crisis que yo había diseñado con precisión matemática. La ironía no pasó desapercibida para mí, mientras borraba el mensaje y apagaba mi teléfono. La casa de Greenwich se erguía silenciosa entre los antiguos robles. Su arquitectura colonial era un marcado contraste con el ático ultramoderno que Victoria había insistido en comprar. Pagando 3 veces su valor real por el prestigio de la dirección. Despedí a Marcus y caminé solo por el sendero de piedra hacia la puerta principal. Respirando el aire fresco de la mañana. Perfumado con las rosas que mi jardinero mantenía con un cuidado obsesivo. Adentro, todo estaba exactamente como lo había dejado semanas atrás. Victoria no había estado aquí desde Navidad, e incluso entonces. Había pasado la mayor parte del tiempo en llamadas de conferencia. Contando las horas hasta que pudiéramos regresar a la ciudad. Donde ella se sentía viva e importante. Fui directo a mi estudio y activé el sistema de seguridad que transformó la habitación. Las estanterías se deslizaron a un lado, revelando monitores adicionales y sistemas de comunicación. El sencillo escritorio antiguo giró sobre sí mismo. Siendo reemplazado por una estación de trabajo más grande. Equipada con todo lo que necesitaba para dirigir mi imperio de forma remota. El rostro de Rebecca apareció en la pantalla principal. Buenos días, señor. Confío en que el viaje no tuvo contratiempos. Así fue, confirmé. Informe de estado. Las acciones de Halland CO.
Abrieron con una caída del 42%. Las operaciones fueron suspendidas temporalmente debido a la volatilidad. Su línea de crédito ha sido congelada en espera de revisión. Y 3 miembros de la Junta han renunciado, citando motivos personales. Pero claramente están distanciándose de los problemas de la empresa. Asentí. Sin sorprenderme por los acontecimientos que seguían el escenario que habíamos planificado durante meses. ¿Y Victoria? Actualmente está en su ático de Manhattan. Ha hecho 23 intentos de contactarlo y ha llamado a su abogado 11 veces. Su asistente renunció hace una hora. Junto con su jefe de comunicaciones y 2 diseñadores senior. Quienes recibieron nuestras discretas ofertas de empleo. ¿Ha hecho alguna declaración pública? Una breve y poco aconsejable publicación en Instagram. Alegando sabotaje y discriminación de género. Fue eliminada en 20 minutos. Pero no antes de que varios medios de noticias capturaran capturas de pantalla. Su administrador de redes sociales también ha renunciado. Citando un ambiente laboral tóxico. Suspiré. Victoria estaba en pánico, cometiendo errores de novata que solo aceleraban su caída. Una parte de mí había esperado más resiliencia, más pensamiento estratégico en medio de la crisis. La mujer con la que me casé habría encontrado una manera de contraatacar. De convertir el desastre en una oportunidad. Esta persona frágil y reactiva era una extraña usando la ropa de diseñador de mi esposa. Señor, dudó Rebecca, algo inusual en su estilo de comunicación típicamente directo. Hay algo más que debería saber. La investigación sobre las finanzas de Halland CEO ha descubierto algunas irregularidades, de las cuales no éramos conscientes durante la debida diligencia preliminar. Me enderecé en mi silla, y mi atención se agudizó. ¿Qué tipo de irregularidades? Parece que la señora Grayson ha estado inflando sistemáticamente las métricas de rendimiento de la empresa durante al menos 2 años. Nada que calificaría como fraude criminal bajo una interpretación estricta. Pero ciertamente es engañoso para los inversores. Y hay gastos personales significativos que se están canalizando a través de cuentas corporativas. Ropa de diseñador. Joyas y viajes personales, todos clasificados como desarrollo de negocios. Eso explicaba mucho. El ascenso meteórico de Victoria había parecido extraordinario, incluso con mi apoyo invisible. Ahora lo entendía. Había estado manipulando los libros, presentando una ilusión de éxito mayor que la realidad. Y manteniendo las apariencias a expensas de la sustancia. Envíe todo al equipo de Jameson, instruí. Sin filtraciones a la prensa por ahora. Esto puede ser una palanca útil. Pero no la destruiré por completo a menos que sea necesario. Rebecca asintió. Hay una cosa más. Señor. Hemos estado monitoreando las comunicaciones personales de la señora Grayson. Según lo solicitado. Levanté una ceja. Esta era una línea que me había resistido a cruzar. Autorizándola solo después de que la exhibición pública de Victoria me convenciera de que podría haber más cosas que yo no sabía sobre la mujer con la que me había casado. Ha estado en contacto regular con Jonathan Mercer, continuó Rebecca. Incapaz de ocultar una nota de disgusto en su voz. El nombre me golpeó como un golpe físico. Jonathan Mercer, mi supuesto amigo, CEO de una empresa de desarrollo competidora. Era un hombre que no había ocultado su atracción por Victoria en los eventos sociales. Un hombre cuyos ojos la seguían a través de las habitaciones. Mientras me sonreía y me estrechaba la mano. Defina contacto regular, dije. Con mi voz estable a pesar de la repentina sensación de frío que se extendía por mi pecho. Llamadas telefónicas, mensajes de texto y reuniones en hoteles. Señor. Se remontan aproximadamente a 8 meses atrás. En el Hotel Drake. Usualmente las tardes de mediados de semana. 8 meses. Mientras yo supervisaba el proyecto de Dubái que me mantenía viajando durante semanas. Mientras Victoria me decía que estaba demasiado ocupada para nuestro planeado viaje de aniversario a las Maldivas.
Mientras, aparentemente, encontraba tiempo para encuentros vespertinos con un hombre que me llamaba amigo en mi cara. El contenido de estas comunicaciones sugiere fuertemente una relación íntima, concluyó Rebecca, claramente incómoda al entregar esta última traición. Hay intercambio de fotografías explícitas y mensajes detallados sobre sus encuentros. Ya veo, dije después de un largo momento. Gracias, Rebecca. Eso será todo por ahora. La pantalla se oscureció, dejándome a solas con esta traición final. Curiosamente, al principio no sentí nada. Sin ira, sin dolor. Solo una extraña y distante sensación de confirmación de que la mujer con la que me había casado realmente se había ido. Reemplazada por alguien capaz de traicionar en todos los niveles. Luego, lentamente, una fría resolución se cristalizó en mi interior. Lo que había comenzado como una lección, una medida severa pero en última instancia correctiva. Que podría haber dejado a Victoria humillada pero aún en pie. Ahora necesitaba convertirse en algo completamente distinto. Alcancé mi teléfono y llamé a Jameson. Cambio de planes, le dije cuando contestó. Victoria no solo pierde el trato, lo pierde todo. Las siguientes 72 horas pasaron en un torbellino de llamadas estratégicas. Maniobras legales y cuidadosas liberaciones de información. Trabajé casi sin dormir, orquestando el completo desmantelamiento profesional de Victoria. Con una fría precisión que sorprendió incluso a mis asesores más cercanos. Al tercer día, las acciones de Hallan CEO habían perdido el 70% de su valor. Los clientes importantes se estaban distanciando públicamente. Cancelando contratos con pagos de penalización que estaban dispuestos a asumir. Antes que mantener la asociación. La Junta había convocado una reunión de emergencia para discutir la destitución de Victoria. Y la prensa financiera había comenzado a investigar las irregularidades contables. Alertados por fuentes anónimas de la industria. Estaba revisando los últimos informes cuando mi equipo de seguridad me alertó a través del intercomunicador. Señor, la señora Grayson acaba de pasar por la puerta principal. Se acerca a la casa. Eché un vistazo a la transmisión de vigilancia en uno de mis monitores. El Mercedes blanco de Victoria, en efecto, estaba subiendo por el camino de entrada. Moviéndose demasiado rápido y casi rozando una jardinera decorativa de piedra. Había estado esperando esta confrontación, aunque no tan pronto. Sin interrupciones, instruí al equipo. Pase lo que pase, escuchen lo que escuchen. No entren a menos que yo active la señal de emergencia. Desactivé los sistemas de seguridad del estudio. Devolviéndolo a su apariencia inocente como el estudio tradicional de un caballero. Con libros encuadernados en cuero y grabados de caza. Luego me serví un whisky escocés y esperé. Sentado detrás del antiguo escritorio que ocultaba tantos secretos. La puerta principal se abrió de golpe, con la fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas. Los tacones de Victoria repiquetearon rápidamente por el vestíbulo de mármol. Y el sonido se hizo más fuerte a medida que se acercaba a mi santuario. Ethan, gritó, con voz ronca. Sé que estás aquí. Tus matones de seguridad no me dejarían entrar a menos que lo estuvieras. No respondí. En su lugar, di un sorbo lento a mi bebida. Preparándome para la confrontación que llevaba 7 años en proceso. Me encontró momentos después, irrumpiendo en el estudio con ojos salvajes y el cabello desaliñado. Tan diferente a su habitual apariencia perfectamente peinada. La cual cultivaba una elegancia natural. Su traje de diseñador estaba arrugado, y su maquillaje manchado. Como si hubiera estado llorando y hubiera intentado apresuradamente reparar el daño. La mujer que nunca permitía que la vieran menos que perfecta, ahora estaba de pie ante mí. Desmoronándose por las costuras. Tú, dijo, deteniéndose abruptamente cuando me vio sentado tranquilamente detrás de mi escritorio. ¿Qué has hecho? Hola, Victoria, respondí con serenidad. ¿Te ves cansada? ¿Te gustaría un trago?
Se acercó más, y su compostura se resquebrajaba aún más con cada paso. No te atrevas. No te atrevas a sentarte ahí mirándome con tanta suficiencia. Mientras mi vida se desmorona a mi alrededor. ¿Tu vida, o solo tu carrera?, pregunté, genuinamente curioso por saber cuál valoraba más. Son la misma cosa, gritó ella, golpeando sus manos sobre mi escritorio con la fuerza suficiente para derribar un pisapapeles de cristal. Sabes que son lo mismo para mí. Todo por lo que he trabajado, todo por lo que me he sacrificado. Se está desintegrando. Y de alguna manera, de alguna forma, todo conduce de vuelta a ti. Dejé mi vaso cuidadosamente sobre un posavasos. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Porque es demasiado coordinado, demasiado preciso, la voz de Victoria se elevó histéricamente. Mientras caminaba por la habitación como un animal enjaulado. El trato colapsa la misma noche en que yo. La misma noche en que tuvimos esa escena. Luego mis inversores se retiran simultáneamente. Luego mi junta se vuelve contra mí sin previo aviso. Luego la prensa empieza a dar vueltas como buitres. Con información que no deberían tener. Es un derribo, no una coincidencia. Su percepción siempre había sido una de sus fortalezas. Su habilidad para conectar puntos y ver patrones que otros pasaban por alto. Le había servido bien en los negocios. Aunque nunca lo suficiente como para ver a través de la cuidadosa construcción de mi vida separada. ¿Y qué te hizo pensar que yo podría orquestar algo de esa magnitud?, pregunté en voz baja. Solo soy un ingeniero que diseña pequeños puentes. ¿Recuerdas? Un hombre sin visión ni ambición. Contento con quedarse en su pequeña y segura vida, mientras tú volabas alto. La expresión de Victoria vaciló. Y la incertidumbre se deslizó por primera vez mientras estudiaba mi rostro con más atención. Yo. No lo sé. Pero eres el único que tenía motivos para querer que yo fracasara. El único con un motivo. Después de lo que pasó en la gala. Eso no es cierto, respondí, poniéndome de pie lentamente para igualar nuestras posiciones. Te has ganado muchos enemigos en tu camino hacia la cima, Victoria. Personas a las que pisoteaste. Tratos que robaste, colegas a los que socavaste. El mundo de los negocios ama una historia de éxito. Pero celebra positivamente una caída espectacular. Sacudió la cabeza frenéticamente, y su cabello rubio azotó su rostro. No, no. Esto es diferente. Esto es personal. Esto es calculado. Esto es obra de alguien con recursos y una influencia que ni siquiera puedo identificar. ¿Cómo derramar champán sobre tu esposo frente a cientos de testigos? Contrarresté, con mi voz aún calmada a pesar de la acusación. ¿No fue eso personal? ¿No fue calculado para menospreciarme públicamente? Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Me disculpé por eso. Te llamé docenas de veces. Después de que tu trato colapsará, noté. No antes. No en el momento en que tomaste la decisión de humillarme. Solo cuando necesitaste algo de mí. De repente las disculpas importaron. Victoria se pasó las manos por el cabello, desordenándolo aún más. ¿Qué quieres de mí, Ethan? ¿Quieres que te ruegue? Bien, te lo ruego. Por favor. Por favor, haz que esto pare. Lo que sea que estés haciendo, como sea que lo estés haciendo. Solo haz que se detenga. Haré cualquier cosa. La estudié desapasionadamente. La mujer ante mí guardaba poco parecido con la diseñadora confiada y ambiciosa de la que me había enamorado. O incluso con la ejecutiva fría y obsesionada con el estatus en la que se había convertido. Esta era alguien rota, desesperada, irreconocible. Es demasiado tarde, Victoria. ¿A qué te refieres con demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde. Su voz se elevó de nuevo, la desesperación hizo que agarrara mi brazo con una fuerza sorprendente. Podemos arreglar esto. Puedo disculparme públicamente, decir que estaba bajo estrés.
Culpar a la medicación, cualquier cosa. Solo ayúdame a salvar lo que queda. Caminé hacia la ventana, soltándome de su agarre para contemplar los jardines que Victoria nunca había apreciado, a pesar de su cuidadoso diseño y mantenimiento. ¿Sabes qué es Grayson Holdings? Parpadeó, desconcertada por lo que parecía una declaración sin sentido. ¿Qué? ¿Tu pequeña firma de consultoría? ¿Qué tiene que ver eso con todo esto? Me volví hacia ella, y mi decisión se cristalizó ante su completa falta de conciencia. Grayson Holdings es la empresa matriz de Titan Developments. Victoria me miró fijamente, sin comprender al principio. Luego, lentamente, una comprensión aterradora amaneció en su rostro. Mientras las conexiones que debió haber hecho hace años, finalmente se alineaban en su mente. No, susurró. Eso no es posible. Eso no puede ser posible. No solo es posible. Es la realidad, respondí con calma. Soy dueño de Titan, a través de una serie de corporaciones fantasma y vehículos de inversión, diseñados específicamente para mantener mi participación en privado. He sido el dueño durante 5 años. Pero eso significaría. Su voz se apagó mientras las implicaciones caían en cascada por su mente, como fichas de dominó. Eso significaría, continué, se aclara la garganta por ella, que estabas negociando con mi empresa por una asociación que yo podía aprobar o disolver con una sola palabra. Que el trato en el que apostaste tu reputación siempre estuvo bajo mi control. Y que tu mayor triunfo profesional fue algo que yo te permití perseguir, sabiendo que podría ser arrebatado en cualquier momento. Victoria se hundió en la silla más cercana. Sus piernas parecían incapaces de sostenerla por más tiempo, a medida que la magnitud de su malentendido se hacía evidente. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué guardaste este secreto durante años? ¿Habría cambiado la forma en que me tratabas?, pregunté simplemente. ¿Conocer mi verdadera posición financiera te habría hecho respetarme más? ¿O me habrías visto como otro activo más para explotar? ¿Como otro escalón en tu camino hacia lo que sea que imaginas que es el éxito? Eso no es justo, protestó débilmente. Yo no soy esa persona. ¿No lo eres? Dime algo, Victoria. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con Jonathan Mercer? Levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos por la conmoción de que yo conociera esta traición tan íntima. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? 8 meses, respondí por ella. Mientras yo trabajaba en Dubái, volando de regreso cada 2 fines de semana para pasar tiempo contigo. El mismo Jonathan que ha estado intentando socavar mis proyectos durante años. El mismo Jonathan que me llama amigo, mientras lleva a mi esposa al Hotel Drake los martes por la tarde. Era un buen amante, Victoria. ¿O solo una conexión útil con otro jugador de poder? No fue así, susurró ella. Las lágrimas finalmente derramaron por sus mejillas, arruinando lo que quedaba de su maquillaje. Ambos estábamos solos, y tú siempre estabas trabajando, siempre distraído. Reí sin humor. ¿Siempre trabajando? Sí, yo estaba construyendo algo sustancial. Mientras tú construías una ilusión, financiada por contabilidad creativa y mi inversión silenciosa. Dime. ¿Sabía Jonathan que se estaba acostando con la esposa de su mayor competidor? ¿O también le estabas ocultando mi verdadera posición a él? Victoria me miró como si me viera por primera vez. Era el extraño revelado debajo de la cómoda suposición de que yo era un simple ingeniero con ambiciones limitadas. ¿Quién eres tú? Soy el hombre con el que te casaste, respondí simplemente. El hombre que elegiste no ver, porque la realidad no encajaba con la narrativa que preferías. Caminé hacia mi escritorio, saqué una carpeta, y la deslicé hacia ella. Los papeles del divorcio. Mis abogados ya han resaltado dónde necesitas firmar. Todo es bastante directo. No hizo ningún movimiento para tomarlos.
Ethan. Por favor. Podemos superar esto. Cometí errores. Errores terribles. Pero 7 años de matrimonio tienen que valer algo. Podemos ir a terapia. Empezar de nuevo en algún lugar nuevo. Valía todo para mí, dije en voz baja. Hasta que dejó de hacerlo. Hasta que te vi convertirte en alguien que me traicionaría profesional y personalmente. Sin vacilación ni remordimiento. Hasta que el champán goteó por mi camisa frente a la élite de Nueva York. Victoria se miró las manos, y las lágrimas gotearon sobre su costosa manicura, creando manchas en el esmalte que había elegido para combinar con su atuendo. Un atuendo elegido para el triunfo de esta noche, el cual nunca se materializó. ¿Qué me pasará después de que firme esto? Profesionalmente. Hallan CEO. Solicitará la protección por bancarrota para fin de mes. Tu junta te despedirá mañana. Independientemente de lo que suceda aquí. Tu reputación en la industria está comprometida. Por decirlo suavemente. Y personal, financieramente. Dudé, y luego decidí ser honesto. El acuerdo prenupcial se mantiene. Conservarás el ático y un acuerdo económico suficiente para mantener tu estilo de vida durante varios años. Siempre y cuando vivas con modestia. Tus cuentas en las principales casas de diseño han sido cerradas. Para evitar más cargos a las cuentas corporativas. ¿Mi asignación para ropa? Preguntó, casi infantil en su sorpresa ante la más pequeña de sus pérdidas. Mis reservas permanentes en Laurons. Canceladas. Junto con las tarjetas platino que estaban siendo pagadas por Hallan CEO. En lugar de nuestras cuentas personales. Tal como lo arreglaste sin mi conocimiento. Miró alrededor del estudio, el cual nunca le había interesado antes. Viéndolo con nuevos ojos ahora que entendía lo que representaba. ¿Y nosotros? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Algún camino de regreso desde este precipicio? No, dije con firmeza. Eso terminó en el momento en que decidiste que yo era un obstáculo. En lugar de un compañero. El momento en que elegiste el ascenso por encima del respeto. El momento en que el champán empapó mi camisa en el escenario. Victoria asintió lentamente, alcanzando la carpeta con manos temblorosas. Planeaste todo esto tan meticulosamente. El trato, el derribo. Incluso el tener estos papeles listos. ¿Cuánto tiempo llevas esperando para destruirme, Ethan? Consideré la pregunta cuidadosamente, queriendo darle la verdad que ella nunca me había ofrecido. No estaba esperando para destruirte. Victoria. Estaba esperando a que recordaras quiénes éramos juntos. Cuando derramaste ese champán sobre mí. Finalmente acepté que nunca lo harías. Abrió la carpeta. Mirando sin expresión el lenguaje legal que pondría fin a nuestro matrimonio y finalizaría su caída en desgracia. Te amé una vez, lo sabes. Antes de que todo se volviera tan complicado. Antes de que el éxito me cambiara de maneras que ni siquiera reconocí. ¿Hasta este momento? Lo sé, dije suavemente. Recuerdo a esa mujer. Desearía que aún estuviera aquí. Victoria firmó los documentos sin discutir más, su firma era tan elegante como siempre. A pesar de su mano temblorosa. Cuando terminó, cerró la carpeta y la empujó de vuelta a través del escritorio. En una rendición simbólica de la vida que había construido y perdido. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, sonando completamente perdida. Una mujer sin dirección, tal vez por primera vez desde que la conocía. Ahora te vas, respondí simplemente. Mi chofer te llevará de vuelta a la ciudad. Tómate un tiempo para decidir cómo quieres que sea tu próximo capítulo. Todavía eres talentosa. Sigues siendo capaz, solo que tal vez no tienes madera de CEO. Se puso de pie, alisando su ropa arrugada en un gesto automático de compostura. ¿Volveré a verte? No. Victoria asintió, como si esta fuera exactamente la respuesta que esperaba.
Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y me miró una última vez. Memorizando el rostro del hombre al que había subestimado de manera tan catastrófica. Por lo que valga, lo siento, Ethan. No solo por el champán. Por todo. Por convertirme en alguien a quien ninguno de nosotros reconoce. Por olvidar lo que importaba mientras perseguía lo que brillaba. No respondí. Se aclara la garganta, algunas disculpas llegan demasiado tarde para importar. Algunas heridas cortan demasiado profundo para sanar con meras palabras. El daño se había hecho a través de repetidas decisiones, no por un solo error. Después de que se fue, me serví otro whisky escocés y llamé a Samuel. Está hecho, le dije. Haz que Jameson presente los papeles inmediatamente. ¿Y Hallan CEO? Preguntó él, con un tono que sugería que esperaba tierra quemada. Miré fijamente mi bebida durante un largo momento, considerándolo. Procedan según lo planeado. Desmantelamiento completo. Pero asegúrense de que los empleados aterricen a salvo en otras firmas. Este fue el fracaso de Victoria. No el de ellos. ¿Y la propia Victoria? ¿Continuamos con las revelaciones planeadas sobre su aventura con Mercer y las irregularidades contables? Podríamos enterrarla tan profundo profesionalmente que nunca volvería a resurgir. Consideré la pregunta. A pesar de todo, una pequeña parte de mí todavía recordaba a la mujer de la que me había enamorado. Apasionada, creativa, viva con posibilidades, antes de que la ambición corrompiera su núcleo. Déjala en paz, decidí finalmente. Ya ha perdido suficiente. Su empresa, su reputación. Su matrimonio. Déjala conservar su dignidad. Al menos, lo que queda de ella. Eres mejor hombre que yo, comentó Samuel. Después de lo que hizo, tanto profesional como personalmente. Esto nunca se trató de venganza, interrumpí. Se trataba de consecuencias. De corregir un desequilibrio. Ella ya ha experimentado esas consecuencias. No hay necesidad de molerla hasta convertirla en polvo. Después de colgar, caminé por la silenciosa casa hasta la terraza trasera que daba a los jardines. Victoria siempre se había quejado de que éramos demasiado tradicionales. Demasiado discretos para su gusto. El sol se estaba poniendo. Pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura que ningún diseñador podría replicar. Sin importar su talento o sus recursos. Pensé en el poder. En cómo Victoria había ansiado la apariencia del mismo, mientras yo, en silencio, había acumulado su realidad. En cómo ella había necesitado que el mundo viera su éxito. Mientras que yo me había contentado con construir el mío en la sombra. En cómo su imperio se había construido sobre la percepción. Mientras que el mío descansaba sobre cimientos de hormigón. Los cuales ella nunca se molestó en investigar. En las semanas que siguieron, observé desde la distancia cómo Victoria intentaba reconstruir alguna apariencia de vida y carrera. Sus esfuerzos fueron previsiblemente inútiles. Las puertas que alguna vez se le abrieron con entusiasmo, ahora permanecían firmemente cerradas. La industria que la había celebrado, ahora susurraba sobre su caída. Sus antiguos amigos evitaban sus llamadas, temerosos de que su desgracia pudiera ser, de alguna manera, contagiosa en el supersticioso mundo de los negocios de Nueva York. Jonathan Mercer, como era de esperar, negó su relación cuando fue interrogado por columnistas de chismes. Afirmó que Victoria había malinterpretado su amistad. Y que él siempre había mantenido límites profesionales apropiados con la esposa de su amigo. Cuando su propia empresa, misteriosamente, perdió 3 grandes contratos al mes siguiente. Nunca lo relacionó con su traición a un hombre al que había subestimado tan severamente como Victoria lo había hecho. El ático se vendió rápidamente. Ya que Victoria era incapaz de mantener las astronómicas cuotas mensuales sin sus ingresos. Se mudó a un apartamento mucho más pequeño en Brooklyn. Ocasionalmente aparecía en eventos de la industria. Donde era cortés pero firmemente relegada a la periferia, era un cuento con moraleja viviente.
sobre lo rápido que podían cambiar las fortunas. Consideré acercarme una o dos veces, algún sentido residual de responsabilidad. O quizás de nostalgia, me inquietaba durante los momentos de tranquilidad. Pero cada vez, recordaba sus palabras en aquella fatídica noche. Has sido un peso muerto en mi viaje durante años. Que su viaje continuara sin mí, encontrando su propio nivel sin mi interferencia. Ya fuera positiva o negativa. 6 meses después de nuestro divorcio. Finalmente permití el artículo de perfil que los periodistas de negocios habían estado clamando. Desde la noche de la implosión pública de Victoria y las posteriores revelaciones sobre mi verdadera posición. El Wall Street Journal lo publicó bajo el titular, El Titán Silencioso. Se aclara la garganta cómo Ethan Grayson construyó un imperio de $1.000 millones en secreto. El artículo detallaba mi metódica adquisición de empresas. Mi innovación en prácticas de desarrollo sostenible, y mi preferencia por trabajar entre bastidores. Mientras otros se llevaban el crédito público. Mencionaba mi matrimonio con Victoria solo brevemente, señalando que, a pesar de su conexión con una de las personalidades del diseño más visibles de Nueva York, Grayson mantuvo su característica privacidad durante toda su relación. La mañana en que fue publicado, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Nunca te conocí en absoluto, ¿verdad? Felicidades por tu imperio. No respondí. Algunas conversaciones es mejor dejarlas terminadas. Algunos capítulos es mejor dejarlos cerrados. Si te gusta esta historia, por favor presiona el botón de hype, apoyo. Este vídeo merece ser popular. Que tengas un buen descanso.